El narcisista cree que te controla, que puede manipular tus emociones, tus reacciones y hasta tu silencio. Vive de hacerte sentir pequeño para inflar su propio ego, pero lo que nunca espera es que exista una forma de desarmarlo sin gritos, sin peleas, sin rebajarte a su nivel. ¿Cómo? Con una fuerza que él jamás entenderá, tu calma, tu claridad y tu poder interior. Hoy voy a mostrarte 10 maneras de destruir el ego de un narcisista. Y no se trata de venganza, se trata de recuperar tu dignidad, de demostrarle que su control no tiene poder sobre alguien que sabe dominarse a sí mismo. Porque, como decía Marco Aurelio, tu poder sobre los demás comienza con el poder sobre ti mismo. Y te hago una promesa, el último punto que escucharás hoy no solo es el más poderoso, sino que es el que puede transformar por completo la manera en que enfrentas a cualquier narcisista en tu vida. Así que quédate hasta el final. Y antes de arrancar, apóyanos. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo este tipo de contenido que, créeme, puede cambiarte la vida. No reacciones y lo destruirás desde el silencio. Lo primero que tienes que entender es que el narcisista no sobrevive sin tu energía. Ese ego inflado que presume se alimenta de cada gesto tuyo, de cada palabra que dices, de cada emoción que se te escapa. Si levantas la voz, si te enojas, si te justificas una y otra vez, le estás regalando el combustible que necesita para seguir en su teatro. Y aquí viene el golpe maestro. La forma más efectiva de destruir su ego no es atacarlo, ni discutir con él, ni tratar de convencerlo. Es no reaccionar, así de simple, así de brutal, porque un narcisista espera que te enganches, que te defiendas, que caigas en el juego de demostrar que tienes razón. Pero cuando te mantienes sereno, cuando eliges la calma en lugar del caos, de repente lo dejas sin escenario. Imagínalo como un actor de teatro que necesita del aplauso para seguir actuando. Si el público guarda silencio, si nadie responde a sus exageraciones, la obra pierde sentido. Tú eres ese público, y tu silencio es un golpe directo a su ego. Aquí es donde la sabiduría estoica brilla con toda su fuerza. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. El narcisista quiere que sus palabras, sus críticas y sus provocaciones se conviertan en la interpretación que tú aceptas como verdad. Quiere que su opinión te sacuda, que su mirada te defina. Pero cuando aprendes a guardar distancia, a mirarlo, como si fuese una tormenta que ruge afuera mientras tú observas desde detrás de la ventana, entonces su poder se desvanece. No reaccionar no significa que seas débil, ni que permitas abusos. Significa que ya no juegas su juego, que elegiste un nivel más alto. Y créeme, nada destruye más el ego de un narcisista que darse cuenta de que ya no puede sacarte de tu centro, que sus estrategias se estrellan contra un muro de serenidad. Porque, ¿qué hace alguien que grita, que manipula, que provoca, cuando no obtiene respuesta? Se consume en su propio veneno. Y ahí está tu victoria. El control ya no lo tiene él, lo tienes tú. Esa calma que proyectas es tu armadura invisible, y aunque no lo confiese, por dentro el narcisista se revuelve al descubrir que no pudo arrastrarte a su caos. Ese es el primer paso para liberarte y al mismo tiempo el primer golpe certero para destruir su ego. Devuélvele el espejo, no la guerra. Si algo odia a un narcisista, es que lo vean tal cual es, sin adornos, sin el disfraz que intenta imponer al mundo. Por eso, otra manera poderosa de destruir su ego es tan sencilla como devolverle un espejo, metafórico, claro. No se trata de insultarlo ni de atacarlo, sino de mostrarle con calma y objetividad lo que él mismo está proyectando. Cuando un narcisista busca manipularte con exageraciones, críticas injustas o dramas fabricados, en lugar de entrar en la discusión y defenderte a gritos,
puedes simplemente devolverle sus palabras con serenidad. Ejemplo, si te dice, nunca haces nada bien, en lugar de enojarte o justificarte, puedes responder con un neutro, nunca, curioso que pienses es eso. Esa pequeña respuesta lo obliga a enfrentarse con su propia exageración. Es como si de pronto su máscara quedara resquebrajada, porque no lograste morder el anzuelo, sino que pusiste un espejo frente a su manipulación. Aquí entra de nuevo la sabiduría estoica, porque Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando devuelves el espejo. En lugar de volverte un reflejo de su hostilidad, te conviertes en un reflejo de su incoherencia. ¿Sabes qué efecto causa eso? Un cortocircuito en su ego. El narcisista necesita que seas el villano, el culpable, la víctima que se defiende, pero si no le das ese rol, si simplemente dejas que sus propias palabras se escuchen ridículas al regresar hacia él, su ego sufre una herida silenciosa. Esto no se trata de discutir, ni de humillar, ni de exhibirlo ante todos, porque eso solo alimentaría más su papel de víctima. Se trata de algo mucho más sutil y letal, mostrarle con neutralidad lo que en verdad estás haciendo. Y ahí es donde se quiebran. Porque los narcisistas odian verse reflejados, odian reconocer sus exageraciones y sobre todo, odian cuando alguien les demuestra que no está dispuesto a bailar su coreografía de manipulación. Al devolverle el espejo, no solo lo obligas a enfrentarse con su propio teatro, también demuestras que no tienes miedo, que tu serenidad es más fuerte que su necesidad de control. Y esa, amigo mío, es una de las heridas más profundas que puedes provocar en su ego, porque no es un golpe directo, es un reflejo imposible de esquivar. No compitas con él y le quitarás su juego favorito. Un error común cuando lidiamos con un narcisista es intentar competirle, demostrarle que somos más inteligentes, más exitosos, más fuertes o más reconocidos. Pero ahí es donde caemos en su terreno, porque el narcisista vive de la competencia constante, de esa carrera absurda en la que siempre quiere ir un paso adelante, aunque para eso tenga que inventar logros o minimizar los tuyos. Y aquí está el secreto. La verdadera forma de destruir su ego no es ganarle, sino dejar de competir. Cuando te niegas a jugar en su tablero, le quitas la diversión, le quitas el combustible, le quitas el aire. Imagina que él siempre quiere correr una carrera y cada día te reta, se burla, presume de estar adelante. Si tú simplemente dejas de correr y decides caminar a tu ritmo, de pronto su victoria ya no significa nada, porque ¿qué sentido tiene ganarle a alguien que no está jugando? Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Séneca decía que quien necesita compararse con los demás nunca será libre. Y esa es la clave. El narcisista es prisionero de la comparación. Necesita mirarse en otros para inflar su ego, mientras que tú puedes liberarte soltando la necesidad de demostrar. Esto no quiere decir que ignores tus metas o que te conformes. Al contrario, significa que tus logros no dependen de a quién le ganes, sino de quién eres y de lo que construyes contigo mismo. Y cuando un narcisista ve que su intento de competencia no te mueve, que no reaccionas, que no entras en el juego de medir quién tiene más, quién sabe más, quién brilla más, lo destruyes de raíz, porque su mayor miedo es volverse irrelevante, perder esa sensación de superioridad que tanto necesita. No competir es un golpe directo a su ego porque le muestra que ya no eres un adversario ni una presa, sino alguien inalcanzable, alguien que camina en otra dirección. Y esa calma que proyectas no es indiferencia, es libertad. Recuerda esto. Al narcisista no lo matas con gritos, sino con indiferencia estratégica. Cuando ve que no tiene cómo engancharte en la carrera absurda que siempre quiere correr, empieza
a desgastarse solo. Y créeme, nada lo hiere más que descubrir que su juego favorito dejó de tener sentido porque tú decidiste no jugarlo. 4. Pon límites firmes y verás cómo su máscara se resquebraja. El narcisista odia los límites porque vive de cruzarlos. Su juego favorito es empujar cada vez un poco más. Hoy te interrumpe, mañana te ridiculiza, pasado te exige explicaciones que no tiene derecho a pedir. Y si no marcas una línea clara, seguirá avanzando hasta invadir cada espacio de tu vida. Por eso, otra de las maneras más efectivas de destruir su ego es poner límites firmes y mantenerlos sin titubear. Ahora no estoy hablando de gritar ni de amenazar. Hablo de la firmeza tranquila, esa que no necesita volumen para ser respetada. Un simple no, dicho con convicción, vale más que 1000 discusiones. Porque el narcisista espera que te quiebres, que te contradigas, que al final termines cediendo como siempre. Pero cuando ve que tu límite es real, que no se negocia, que lo cumples una y otra vez, se desespera. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a ser una aliada. Marco Aurelio decía que eres dueño de ti mismo en la medida en que no permites que otros te dominen. Y un límite no es más que una declaración de que tú gobiernas tu vida. Al principio, claro, el narcisista intentará probarte. Te lanzará comentarios sarcásticos, hará escenas de drama, intentará culparte de ser egoísta o malo. No caigas. Ese es el mecanismo de presión que usan para derrumbar tu frontera. Pero si te mantienes sereno y consistente, poco a poco descubrirá que ya no puede moverse con libertad en tu terreno. Y eso hiere directamente su ego, porque nada les molesta más que perder el control sobre los demás. Lo interesante es que poner límites no solo lo destruye a él, también te fortalece a ti. Cada límite que marcas y respetas es un recordatorio de tu propio valor, una afirmación de que no vas a permitir menos de lo que mereces. Y esa seguridad es como una luz que, aunque al narcisista lo incomoda, a ti te da paz. Piensa en esto. Un límite no necesita explicación excesiva, ni justificación, ni largas defensas. Un límite solo necesita ser claro y mantenerse. Y cuando el narcisista se estrella una y otra vez contra esa muralla invisible, empieza a ver que ya no es el titiritero de tus hilos. Ahí es cuando su máscara empieza a resquebrajarse, porque su mayor miedo es encontrarse con alguien que no puede moldear a su antojo. Y tú, al poner límites, no solo lo desarmas, también demuestras que tu dignidad vale más que cualquier manipulación. No le des validación y lo harás sentir invisible. Si algo consume al narcisista más que cualquier cosa es la falta de validación, porque todo su personaje, todo su teatro, toda su máscara está diseñada para conseguir aprobación. Necesita aplausos, necesita halagos, necesita sentir que todos lo admiran o al menos que todos lo miran. Cuando lo ignoras, cuando no celebras sus grandes logros, cuando no corres a darle la razón o a inflar su autoestima artificial, entonces su ego empieza a desmoronarse como un castillo de arena. Y ojo, no se trata de ser cruel o de humillarlo, se trata de dejar de alimentar esa hambre insaciable que te chupa la energía. ¿Cuántas veces has escuchado al típico narcisista contar la misma historia de cómo logró algo increíble o exagerar un detalle para que todos se impresionen? En esos momentos, la mayoría de la gente sonríe, asiente, le sigue el juego para evitar incomodidad. Pero si tú no entras en ese círculo de validación, si simplemente respondes con neutralidad como quien escucha algo irrelevante, el golpe es letal. Porque lo que más le duele a un narcisista no es la crítica, es la indiferencia. El estoicismo aquí nos recuerda que la gloria externa no vale nada si no está acompañada de virtud interna. Séneca. Y esa es la grieta por donde se desmorona su ego. Cuando descubre que contigo no logra la admiración que tanto necesita, cuando se da cuenta de que ya no eres parte de su público. Lo interesante es que la validación es como una droga. Cada
Dosis lo mantiene en pie y tú decides si le sigues suministrando o no. Cuando cortas esa fuente, al principio puede intentar provocarte más, exagerar todavía más, incluso inventar cosas para captar tu atención. Pero si mantienes la calma y no lo refuerzas, el resultado es devastador para su ego. Porque ¿de qué le sirve presumir si nadie aplaude? ¿De qué le sirve manipular si nadie lo celebra? Se siente invisible, irrelevante, vacío, y ese vacío es su peor enemigo. Aquí es donde entiendes el poder real. No necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas demostrar nada. Basta con no darle la gasolina que tanto necesita. Tu silencio, tu indiferencia estratégica y tu decisión de no validar su falso brillo es como apagar las luces de un escenario. De pronto, el gran protagonista queda en la oscuridad. Y créeme, nada hiere más a un narcisista que descubrir que su público ya no está dispuesto a jugar su juego. Usa la lógica, no la emoción, y lo desarmarás. El narcisista siempre busca llevarte a su terreno emocional, provocar tu ira, tu frustración, tu tristeza o incluso tu culpa, porque ahí es donde él se siente poderoso. Si te arrastra a discutir desde la emoción, ya ganó, porque mientras tú te alteras, él se alimenta de esa energía. Pero hay una herramienta que desarma por completo su juego, la lógica. Cuando en vez de responder con gritos o lágrimas, contestas con calma y con hechos objetivos, le arrancas de las manos el guión que domina. Imagina que te dice, siempre arruinas todo, nada te sale bien. Lo normal sería reaccionar con dolor, con enojo, con defensa, pero si respondes con algo como, curioso, ayer resolví tal problema y salió bien, ¿recuerdas? Lo dejas en evidencia. La lógica es el arma que desnuda las exageraciones, que expone las incoherencias y que no le da espacio a las emociones tóxicas con las que él intenta controlarte. Marco Aurelio decía, si está en tu poder, ¿por qué te alteras? Si no, lo está. ¿Qué ganas con alterarte? Y esa es la clave aquí, usar la razón como escudo. El narcisista se desespera con alguien que no se enciende, que no explota, que no cae en el drama. Porque mientras él quiere incendiar la conversación, tú respondes con un vaso de agua fría, calma, datos, lógica. Claro, al principio intentará aumentar la intensidad, usará frases hirientes o inventará cosas para sacarte de quicio, pero si sigues firme, poco a poco se dará cuenta de que contigo no funciona. Y eso hiere su ego profundamente, porque lo que más teme es perder el control de la narrativa. Además, usar la lógica no solo lo desarma a él, también te fortalece a ti. Te das cuenta de que tienes más poder del que creías, porque no dependes de su aprobación ni de sus manipulaciones, sino de tu propia claridad mental. Aquí es donde el estoicismo se convierte en un arte práctico, gobernar tus emociones para que nadie más lo haga por ti. El narcisista es experto en crear tormentas. Pero si tú decides ser montaña en lugar de ola, sus tormentas no mueven nada. Y cuando él se topa con alguien que responde desde la razón y no desde la emoción, su ego se resquebraja, porque ya no puede usar su arma favorita, el caos emocional. Y créeme, ver la calma lógica frente a su manipulación es como un espejo, insoportable para él, porque le recuerda que en realidad el único que pierde el control es él mismo. Rompe su control con la autenticidad. El narcisista necesita que te adaptes a su guión, que actúes de acuerdo a lo que él espera de ti, que lo complazcas, que te calles cuando habla, que lo aplaudas aunque no quieras, que escondas lo que sientes para que su ego nunca se vea amenazado. Pero aquí está el arma secreta. Ser auténtico, brutalmente auténtico. Nada destruye más a un narcisista que alguien que se atreve a ser él mismo sin miedo al juicio. Porque piénsalo, ¿qué mayor golpe puede recibir alguien que vive de las apariencias que encontrarse con alguien que no necesita ninguna máscara? Cuando muestras tus emociones sin adornos, cuando dices lo que piensas con calma, cuando eliges actuar según tus valores,
en lugar de sus exigencias. Lo confrontas con una verdad que no soporta, que no tiene poder sobre tu identidad. El estoicismo lo explica de una manera preciosa. Epicteto decía que si quieres ser invencible, no luches por cosas que no dependen de ti. Y tu autenticidad justamente nace de lo que sí depende de ti. Tu carácter, tu coherencia, tu manera de caminar por el mundo. El narcisista intentará ridiculizarte, minimizarte, hacerte sentir que ser tú mismo no basta. Pero si mantienes tu autenticidad firme, poco a poco descubre que sus ataques no cambian nada. Y eso lo corroe por dentro, porque está acostumbrado a moldear a la gente como plastilina, a tener seguidores que se ajustan a su guión. Ser auténtico es como mostrarle que el guión no existe, que el escenario se derrumba, que contigo no tiene cómo manipular la trama. Además, la autenticidad genera un efecto inesperado. La gente alrededor lo nota. Mientras él se esfuerza por impresionar y dominar, tú brillas por tu naturalidad, por tu transparencia. Y aunque no lo digan, en silencio los demás empiezan a respetar más a quien se muestra real que a quien vive de máscaras. Para el narcisista, eso es insoportable, porque significa perder la atención, perder el control, perder la admiración que cree merecer. Ser auténtico no es fácil, lo sé. Implica arriesgarte a ser criticado, a no encajar en su molde, a incomodar con tu verdad. Pero justamente ahí está la victoria, cuando no negocias tu esencia, cuando eliges mostrarte tal cual eres, destruyes el juego de alguien que necesita que todos actúen para sostener su ego. Y créeme, no hay nada que duela más a un narcisista que ver a alguien que no depende de su aprobación para ser feliz. 8. Haz de la coherencia tu armadura y su ego se derrumbará. Si hay algo que desnuda al narcisista, es la coherencia, porque él vive en la contradicción constante. Dice una cosa y hace otra. Predica valores que nunca practica, exige respeto que jamás ofrece. Y mientras todos a su alrededor ceden o hacen la vista gorda con tal de evitar confrontaciones, tú puedes destruir su ego simplemente siendo coherente, actuando en sintonía entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. ¿Por qué es tan devastador? Porque la coherencia no necesita adornos, no necesita defenderse, brilla sola. Cuando tu vida es consistente, cuando tus palabras tienen respaldo en tus actos, de pronto quedas fuera de su alcance, porque ya no hay grieta por donde pueda manipularte. El narcisista depende de las inconsistencias para atraparte. Si dices algo y haces lo contrario, ahí entra con críticas, chantajes y comparaciones. Pero si eres congruente, no tiene de dónde agarrarse. Séneca lo resumía así: la vida feliz se alcanza cuando nuestros pensamientos están en armonía con nuestros actos. Esa armonía es lo que el narcisista nunca logra, porque su vida es pura actuación, un papel mal ensayado que necesita aplausos para sostenerse. Y cuando se encuentra con alguien que no actúa, que no improvisa para complacer, sino que vive según sus principios, siente un golpe directo en su ego. La coherencia es un espejo demasiado cruel para él, porque le recuerda lo que nunca podrá tener: integridad. Y ojo, ser coherente no significa ser perfecto, significa aceptar tus errores y corregirlos sin miedo. Significa que si dices no, lo mantienes. Significa que si valoras algo, lo defiendes, aunque incomode. Esa constancia es la que lo desarma, porque mientras él busca atraparte en juegos de manipulación, tú te sostienes en la firmeza de tus principios. Y cuando no puede mover tus convicciones, se desespera. Para alguien que necesita doblegar la voluntad ajena, encontrarse con una persona que vive en coherencia es como chocar contra una muralla imposible de atravesar. Además, la coherencia tiene un efecto silencioso: genera respeto alrededor. Otros lo notan y, aunque no lo digan, se dan cuenta de quién actúa con integridad y quién solo presume.
El narcisista que vive para la mirada externa no soporta que tu ejemplo silencioso pese más que sus discursos vacíos. Y ahí, sin necesidad de insultos ni confrontaciones directas, su ego empieza a quebrarse, porque nada lo atormenta más que descubrir que alguien puede vivir sin máscaras, sin contradicciones, y aún así brillar más que él. No, vive en paz y le mostrarás su mayor derrota. El narcisista quiere arrastrarte a su tormenta. Necesita que vivas alterado, angustiado, con el corazón en llamas como él, porque así mantiene el control. Si te ve feliz, tranquilo, disfrutando de tu vida sin depender de su aprobación, siente que pierde terreno. Por eso, una de las formas más poderosas de destruir su ego no es con discusiones ni con enfrentamientos directos, sino cultivando tu propia paz. Imagina su frustración al verte sonreír, al verte avanzar en tus proyectos, al verte rodeado de gente que te respeta sin necesidad de gritar ni manipular. Eso lo mata por dentro, porque para alguien que vive en guerra constante, ver a otro en paz es un recordatorio de que su estrategia no funciona. Marco Aurelio lo decía de manera magistral: la mejor defensa es no ser igual a ellos. Y cuando eliges la paz, estás demostrando que ya no juegas en el mismo tablero. Claro, no confundas paz con pasividad. No es quedarte callado ante abusos, ni dejar que te pasen por encima. Es decidir que tu energía no será desperdiciada en juegos que no llevan a nada. Es construir una vida tan plena que los intentos del narcisista de desestabilizarte se vuelvan irrelevantes. Él puede lanzar críticas, burlas o provocaciones, pero si tú estás enfocado en lo que amas, si cultivas amistades reales, si disfrutas tu tiempo sin depender de él, entonces su influencia se vuelve mínima, casi inexistente. Y créeme, eso es un golpe letal a su ego. Descubrir que ya no es el centro de tu mundo, que dejó de ser la fuente de tu estado emocional. Además, tu paz no solo lo destruye a él, también te transforma a ti. Porque cuando eliges la serenidad como estilo de vida, empiezas a ver las cosas con más claridad. Sabes qué batallas valen la pena y cuáles no. Reconoces que no puedes controlar lo que otros piensan, pero sí cómo reaccionas, y aprendes que la verdadera victoria es estar bien contigo mismo. Para el narcisista, que depende de la validación externa y del caos ajeno, enfrentarse a alguien que brilla en calma es insoportable, porque cada segundo de tu tranquilidad le recuerda su mayor derrota, que nunca pudo controlar tu espíritu. Así que no subestimes el poder de tu paz. No es debilidad, es la prueba de que ganaste la batalla más importante, la de no dejar que el ego de otro gobierne tu vida. 10. Sé feliz sin él, y lo habrás vencido para siempre. De todas las maneras de destruir el ego de un narcisista, esta es la más contundente y la que lo hiere en lo más profundo. Ser feliz sin él, demostrarle con hechos y no con palabras, que tu vida no solo continúa, sino que florece lejos de su influencia. Porque lo que más teme un narcisista no es perder una discusión, ni que le pongas límites, ni siquiera que lo ignores en un momento puntual. Lo que más lo destruye es darse cuenta de que no es indispensable para tu vida, que ya no tiene poder sobre tu felicidad. El narcisista quiere ser el centro de tu universo, la razón de tus sonrisas o de tus lágrimas, la medida de tu éxito o de tu fracaso. Y cuando te ve avanzar sin su aprobación, cuando te ve disfrutando, riendo, construyendo relaciones sanas, logrando metas personales, rodeado de paz y plenitud, su ego se resquebraja, porque en el fondo todo su juego se sostiene en la ilusión de que sin él no eres nada. Y ahí es donde le das el golpe final, mostrándole que sin él eres mucho más. El estoicismo aquí vuelve a dar la estocada maestra. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
Y esa verdad le rompe la máscara al narcisista, porque significa que no tiene poder sobre lo que piensas, ni sobre cómo eliges vivir. Claro, al principio intentará regresar, provocarte, aparecer con excusas o incluso con halagos para volver a engancharte. Pero si mantienes tu centro y sigues demostrando que tu vida no gira en torno a él, tarde o temprano se dará por vencido. Y lo mejor es que no se trata de fingir, se trata de realmente construir tu felicidad. Cuidar de ti, rodearte de personas genuinas, dedicarte a lo que amas, agradecer cada día lo que tienes. Esa plenitud es como un sol que lo deja en sombra, porque por más que intente opacarte, no puede competir con alguien que ya no necesita nada de él. Ser feliz sin un narcisista es la victoria definitiva, porque destruye la raíz de su ego, la ilusión de control. Y créeme, no hay herida más profunda para alguien así que ver cómo alguien que quiso manipular terminó brillando más fuerte cuando se liberó. Ese es el golpe final. El que no se cura. Ahora ya lo sabes. Destruir el ego de un narcisista no se trata de gritar más fuerte, ni de caer en su juego, ni de intentar cambiarlo, porque eso nunca pasará. Se trata de cambiarte a ti mismo, de recuperar tu poder, tu calma y tu dignidad. Desde el silencio que lo desarma hasta la coherencia que lo deja sin armas, pasando por la paz que lo desespera y la felicidad que lo arruina. Cada punto que vimos hoy no solo es un golpe a su ego, también es un recordatorio de tu fuerza interior. Los estoicos tenían razón. La verdadera libertad no se conquista afuera, sino dentro de ti. Y eso es lo que más hiere a un narcisista, que entiendas que ya no depende de él tu tranquilidad. Así que toma lo que has aprendido hoy y aplícalo con firmeza, con paciencia, pero sobre todo con amor propio, no para vengarte, sino para liberarte. Porque al final del día, la mayor victoria no es que él se hunda, es que tú te levantes. Antes de despedirme, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad privada en WhatsApp y Telegram. Ahí seguimos compartiendo reflexiones, estrategias y contenido exclusivo que puede ayudarte en tu camino. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Y por supuesto, no olvides apoyar este proyecto. Suscríbete al canal, dale like a este video, activa la campanita y explora el resto de contenido que hemos preparado para ti. Y déjame una señal de que llegaste hasta aquí. Comenta "Mi paz es mi victoria" en los comentarios. Así sabré que eres de los que no solo escucha, sino que está listo para aplicar.